Cierra tus ojos, Padre. Te damos gracias en esta mañana. Alabamos tu nombre, Señor, porque tu nombre, Señor, es sobre todo nombre. Y la muerte no te pudo detener. Y la muerte no te pudo detener. Porque tú eres primicia, Señor, de los que resucitan. Y si tú has resucitado, Señor, hoy nos dices en esta mañana: yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Porque yo soy el mismo de ayer, de hoy y hasta la eternidad. Padre, bendice la palabra. Espíritu Santo, haz tu obra en esta casa. Prepara cada corazón, que nuestros oídos espirituales sean afinados, Señor. Y aunque es una palabra, Señor, que muchas veces hemos escuchado, Padre, hoy yo te pido, Espíritu de Dios, sea un bálsamo para los que hoy podemos decirte, Señor, tu presencia es tan necesaria como el aire que respiro. Padre amado, toca cada vida en esta mañana. Espíritu Santo, a la obra en este lugar. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma tu lugar, iglesia. Dios te bendiga. Y si puedes darle una ofrenda de palmas, dásela al Señor. Gloria a Dios. El domingo pasado nos gozamos con la palabra expuesta por el hermano Abner. Y él hablaba precisamente de lo que esta semana recordamos. Yo no sé si tú notas algo diferente, pero estos días son tranquilos. El día de ayer las calles todavía semivacías. Hoy no era la diferencia. Un tráfico ágil para llegar a este lugar. Pero yo pensaba, lo que dice el libro, el Evangelio de Lucas, si lo tienes ahí tu Biblia. Lucas capítulo 22. Perdón, es un capítulo antes, Lucas 23. Con la calma que venimos, nos equivocamos. Lucas capítulo 23. Leo la palabra, si lo tienes ahí. Verso 32, dice la escritura: llevaban también con él a otros dos, que eran, ¿qué? Malhechores. Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, que corrían también la misma suerte. Dice la palabra: iban también con él dos malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar del llamado de la calavera, le crucificaron allí, no solamente al Señor Jesús, sino, dice la palabra, y a los malhechores
uno a la derecha y el otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Te invito, iglesia, que leas conmigo el verso siguiente, verso 35, a una sola voz. Y dice la palabra: y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Yamner nos hablaba el domingo de la entrada triunfal y decía: no hablaré de otro más que de la gente que le recibía. Y este pasaje no es la excepción, porque dice: y el pueblo estaba como mirando. Y el pueblo estaba mirando. Sabes, yo me quedé sorprendido, porque en muchos lugares esta semana, en diferentes pueblos, en diferentes barrios, en diferentes localidades, se escenifica la pasión y crucifixión de Cristo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? En muchos lugares esto sucede, pero me quedé sorprendido con una que usted la habrá escuchado, que es en la Ciudad de México. Yo no conozco, a algunos sí. Dice que la escenificación en Iztapalapa, ese evento es ya ahora llamado un patrimonio. El hecho es que este evento tiene alrededor, no sé si tú sepas, pero te lo digo en esta mañana, alrededor de 180 años celebrándose cada año. 180 años, con infinidad de actores, y solamente 2020 y 2019 dejó de hacerse. ¿Alguien sabe por qué? Por el COVID. Pero también les digo que esto se inició porque en el año de 1833 la ciudad era afectada por una enfermedad llamada cólera. Pero cuando yo leía este pasaje, había un pueblo que dice que estaba mirando cuando el Señor Jesús se dirigía a la etapa final de lo que Dios había preparado para bendecirte a ti y a mí. Y lo que acabábamos de leer hace un momento en la palabra, el siendo obediente. Porque a Él no le quitaron la vida, Él la entregó. Él se entregó por ti y por mí. Tu pecado y mi pecado, tus faltas y mis faltas, llevaron a Él a esa cruz, en donde ciertamente dice la palabra que sufrió, pero ahora su sangre es para nosotros bendición, vida eterna, protección, sanidad, liberación, porque la sangre de Cristo sigue teniendo poder hoy, en este día y en este año. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo tiene
tiene el poder. La muerte no pudo retenerlo. Y si la muerte no lo pudo detener, si la muerte creyó en un momento que había ganado, que había sido derrotado, hoy en esta mañana, iglesia, te recuerdo que el enemigo eso hace. Y habla tu corazón y habla mi corazón de decir que estás derrotado, que no podrás salir, que no podrás sanar. Pero hoy yo te digo que el sacrificio en la cruz del Calvario marca la diferencia. Y hoy es una mañana en donde recordamos que nuestro Dios sigue siendo el mismo para traer bendición a nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Ve ahí un poquito adelante, capítulo 24. Dice la escritura, en el título del capítulo dice ¿cómo? La resurrección. Y dice la palabra, el primer día de la semana, ya después de haber ido a desayunar, así dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Verso 4. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Te gozas? Dale una ofrenda de palmas. El Señor no está aquí. El Señor ha resucitado. El Señor vive. El Señor vive. Y dice la palabra que aquellos que lo miraron. Hoy la pregunta es, como lo decía Abner, ¿cuál es? ¿Cómo lo ves? ¿Qué esperas? ¿Qué expectativas tienes? Porque hay algo que hoy yo te quiero dejar en tu corazón. Aquellas mujeres, dice la palabra, que fueron temprano. Pero habla la historia de que ellas anhelaban, ansiaban, estaban desesperadas, y dice la palabra que estaban preparando esas especies para ungir a su maestro. Estaban tristes, había dolor, estaban angustiadas. Lo que había sucedido no era tan fácil de entender. Hermano, lo que estás pasando quizá no es fácil de esperar, no es fácil de entender. ¿Cómo pudo ser? Seguramente explicaban. Pero hay un gesto en esta mañana que quiero dejar en tu corazón. Ellas se presentaron con esos aceites como un gesto de reverencia, de amor, de dolor, porque no iban a encontrarse con un Jesús resucitado, pero mostraron su amor. Yo no sé lo que esperas y por lo que estás pasando, pero el silencio del Señor pronto terminará.
El Dios que habló es el Dios que cumple. ¿Por qué lo había dicho antes? Porque en los momentos de dificultad, porque en los momentos de escasez, porque en los momentos que no encontramos una salida, a veces olvidamos lo que el Señor ya te ha dicho o te ha prometido. Dice la palabra del Señor ahí, verso número 7, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Bueno, leemos el 6. No está aquí, sino que ha resucitado. Y luego le dicen estos ángeles: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Iglesia, acuérdate de lo que el Señor te ha hablado. Acuérdate de las promesas que ya has recibido. Porque a veces el pasar por los momentos de dificultad, olvidamos lo que Dios ya nos ha dicho. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero dice, y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro, dieron nuevas en todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían ¿qué? Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Sabes, a veces creemos que lo que se nos habla, lo que se nos dice, lo que se nos instruye, creemos que no será la respuesta que necesitamos. Dice la palabra que a los apóstoles les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero dice el verso 12, ¿pero qué? Pero levantándose Pedro, se fue de rodillas. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio que los lienzos estaban solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. ¿Cuántos se gozan? La palabra cumpliéndose, pero hay algo que quizás no debemos de dejar pasar. Dice que estas mujeres se presentaron temprano, llevaban las especies, vieron, el ángel les recordó: acuérdense de que el Señor ya les había dicho una y otra vez que iba a sufrir, pero que resucitaría. Y resucitaría con el único anhelo en su corazón que sigue teniendo hoy, de que nuestras vidas sean diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, cuando Pedro dice la palabra de Dios, él corrió. Y todos sabemos la historia de que como Pedro, tú y yo, muchas veces le hemos fallado, le hemos negado. Quizá cuando murió, Pedro pudo decir: ¿por qué le fallé? ¿Por qué le fallé si vi tantas y tantas cosas al caminar con él? Iglesia, el enemigo te puede acusar. ¿Cuántas veces hemos intentado cambiar y hemos vuelto a caer?
Pero Pedro no consideró el haberle fallado, el haberle dicho, el haberle negado 3 veces. Pedro corrió al encuentro que hoy te dice y me dice, hay una nueva oportunidad porque yo te quiero bendecir. Porque el precio en la cruz es el milagro que marca una diferencia en nuestras vidas. Y te quiero decir alguna de ellas. Sabes que cuando el Señor Jesús pudo levantarse y presentarse a un pequeño grupo primero, Él no necesita mostrarse a los grandes, a los poderosos, a las multitudes. Ahí en esa pequeña multitud, ahí en esa casa, ahí en esa recámara donde Él conoce tus lágrimas, donde Él conoce tu dolor, donde Él conoce tu necesidad, te sigue y me sigue diciendo, no quedé en la cruz, sino que resucité para darte vida nueva. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. Sabes, Él resucitó y te dice en esta mañana, tu vida puede ser diferente. Dice la palabra, capítulo número 2, Pablo a los Efesios dice el verso 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Verso 3, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ayúdame a leer los versos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Él nos da una esperanza de una vida transformada. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabes, hay también algo que la resurrección nos asegura, y es que Dios conoce tu adversidad, tu enfermedad, tu dolencia. Pero déjame decirte algo, que en esa cruz, ahí en esa cruz, Él llevó toda enfermedad y toda dolencia. Isaías 53, te lo sabes de memoria. Dice la palabra: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Verso 4, un poco antes, dice la palabra: ciertamente, Él dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
Él no solamente nos habla de una vida transformada, sino Él te dice, lo que para los hombres es imposible, para mí no lo es, dice el Dios Todopoderoso. Él llevó nuestras enfermedades en la cruz. Y vuelvo al versículo que iniciamos, el que cree en mí no morirá, sino tendrá vida eterna. Y la palabra que menciona es, ¿crees esto? Iglesia, ¿crees esto? Juan 20, por favor. Él te dice, tu vida puede ser diferente. Él te dice, yo puedo llevar, yo puedo sanar. Pero mira lo que dice Juan capítulo 20. Dice la palabra, verso 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos en fiesta. ¿Por qué estaban reunidos? Estaban reunidos porque tenían miedo de los judíos. Pero vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Sabes? El Señor quiere llenarnos de su paz. Esa paz que el mundo no conoce, esa paz que solamente puede venir de Él. Dice que sus discípulos, aquellos que le conocían y que habían caminado, dice que estaban encerrados, llenos de miedo. ¿Cuántas veces, te pregunto, nos encerramos pensando que nadie nos puede ayudar? ¿Cuántas veces pensamos que nuestro problema es tan difícil? Nos entra la angustia, nos entra el temor, nos entra el miedo. Pero quiero decirte, iglesia, que el Señor quiere hacer la aparición en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos queremos que así sea? Él te quiere decir, aquí estoy. Mira mis manos, mira mi costado. Ese mismo soy yo. Él resucitó para darnos vida. Y dice la palabra de Dios, escucha, iglesia, que si solamente esperamos en Cristo para esta vida, el mundo tendrá lástima de nosotros. Pero cuando creemos que Dios puede transformar nuestras vidas, tomar nuestras cargas, llevar enfermedad, traer gozo y alegría, entonces nuestra confianza, Señor, al Señor no solamente será por el paso de esta tierra, sino para una vida eterna. Hace unos 2-3 meses me encontraba al pie de una cama. Y con lágrimas en sus ojos me decía esta mujer, Carlos, no quiero morirme. No quiero morirme. Sabes, el tema de la muerte, muchos no deseamos ser tocados. Pero la palabra de Dios nos recuerda, iglesia, que no solamente un día nos presentaremos, pero lo que no sabemos es la hora y el día. Pero el llamado de Dios
sigue siendo para ti y para mí, de que si creemos que Él resucitó, Él puede cambiar nuestras vidas. Y que si un día el Señor ha decidido tomarla, aún en la juventud, aún en la edad madura, cuando yo veía el rostro de esta mujer, cuánto deseamos seguir viviendo. Pero para eso tenemos que estar tomados de su mano y decir: Señor, pase lo que pase, ahí quiero permanecer. Ponte de pie y ayúdame. Si tienes tu Biblia, ayúdame a leer este versículo que se encuentra en el libro de los Filipenses, capítulo número 3 y el verso 10. Pero antes de que lo leamos, yo quiero llevar a que puedas pensar, a que podamos pensar que nuestra vida verdaderamente puede ser diferente si creemos que su resurrección marcó para nuestra vida la diferencia para vivir una vida conforme a su propósito. Porque mira lo que dice la Escritura en el verso número 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Quiero que cierres un momento tus ojos. Yo espero que lo que hoy recordamos no sea solamente una palabra, que salgamos de este lugar y la dejemos en el olvido. Lo que la palabra nos recuerda y todo lo que el Señor sufrió es para entender que Dios sigue siendo el mismo y que te dice y me dice hoy en esta hora: echa sobre mí tu carga, echa sobre mí tu carga, que yo te sustentaré. Y ahí en tu lugar, si alguien en esta mañana ha entendido el valor, lo importante de este día trascendental en la vida no solamente de nosotros, sino del mundo en su totalidad. El entender que el sacrificio
en la cruz de nuestro Señor Jesucristo marca una diferencia en nuestras vidas. Somos peregrinos, estamos de paso en esta tierra. Pero hay una verdad que anhelamos conocer y poder confesar: que si vivimos o si morimos, podamos decir: del Señor somos. Y si tú en esta mañana le quieres decir al Señor Jesús en tu corazón: Señor, yo no he entendido, no conozco, pero quiero decirte que necesito de ti. Si hay alguien en esta mañana que quiera decirle y levantar su mano al Señor y decir cuánto lo necesita, porque ahí no la levantas en el lugar donde estás. Ahí con tu mano levantada podamos reconocer que en momentos de nuestra vida nos desviamos, nos enfriamos, creemos que las soluciones que podemos dar nosotros es lo mejor, pero hoy te dice el Señor: si crees en mí, dice la palabra, el milagro ha de llegar. Y sus palabras a una familia amada se repiten hoy y retumban en esta mañana: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Padre, en esta tarde te damos gracias. El hecho, Señor, de tu resurrección la atesoro, porque sé que al entender que el sacrificio en la cruz no fue, Señor, porque lo merecías, sino que el sacrificio en la cruz, Señor, me consideraba a mí, pues yo debía estar en esa cruz, porque mis faltas y mis pecados, Señor, lo merecían. Pero Padre, hoy en esta mañana te damos gracias, porque esa copa, Señor, que tú pasaste, esa copa, Señor, que tú experimentaste y que tus palabras retundan aún, Señor. Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero en obediencia pudiste decir: no se haga como yo quiera, sino como tú quieres, Padre, oh Dios Todopoderoso. Padre, en esta mañana te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por esa sangre vertida en la cruz del Calvario que hoy podemos, Señor, tomar como una bendición para nuestras vidas, de que nuestras vidas pueden ser transformadas y vivir una vida de victoria. A ti la honra y la gloria, Señor, desde ahora y para siempre. Y todos decimos amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios. El Señor les bendiga, el Señor les guarde y Él cumpla el propósito en cada uno de ustedes. Amén.